Puede sentarse. Muy bien, seguimos en esta serie de mensajes sobre creciendo en la gracia y pues estamos indagando y profundizando cada vez más en esa doctrina y es un poco complicado el mensaje que voy a dar esta mañana, orad por mí, pero el título es la gracia de dejar a otro ser libres, la gracia de dejar a otros ser libres. Y ese es el mensaje número 8. Y voy a empezar con una palabra aquí que es adiáforos. Todo el mundo lo puede decir, ¿no? Adiáforos, es griego. Es una palabra que se traduce como indiferente, neutral. En el contexto bíblico, filosófico, se puede referir a cosas que no se consideran esenciales o la Biblia es indiferente a esas cosas en cuestiones de cosas extras de la palabra de Dios. En algunas interpretaciones puede describir actividades o cuestiones que no afectan significativamente nuestra fe o nuestra relación con Dios. Más bien son opiniones o convicciones personales. A menudo se centran en la libertad personal o en la conciencia. Y cada uno tenemos una conciencia, ¿verdad? Y pues este término es relevante en los debates sobre la libertad cristiana. Y en este mensaje sobre la gracia, a continuación de la semana pasada, estamos intentando encontrar una base espiritual de lo que es la gracia en nuestras vidas y lo que significa para nosotros. Y es importante reconocer que los creyentes pueden tener diferentes puntos de vista sobre prácticas que no se aborden explícitamente en las Escrituras. Todos somos diferentes, amén. Incluso los que son una sola carne, los matrimonios, no son iguales. Entonces, tu esposo a veces tiene opinión diferente que tú, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los roces. Y pues todos somos diferentes, todos tenemos opiniones y ideas. Y pues aquí voy a daros una lista de cosas que podrían considerarse cuestionables o moralmente ambiguas, pero que no están explícitamente prohibidas por la Biblia. Entonces voy a empezar y voy a ir rápido porque cada uno de esos puedo predicar un sermón entero sobre cada uno, pero no voy a tomar ese tiempo. Beber alcohol. No se prohíbe beber con moderación, pero se advierte contra el consumo excesivo. Borracharse, estamos hablando de la libertad cristiana. Bailar, si bien algunos grupos religiosos fruncir el ceño al respecto, la Biblia no prohíbe explícitamente el baile. Si tú quieres bailar en la cocina con tu esposa, pues adelante. Otras cosas, ver películas o programas de televisión. Entonces, el problema aquí es el contenido. El contenido puede ser cuestionable, pero verlos en sí no está prohibido. No hay nada en la Biblia contra tener un televisor en tu casa, ¿de acuerdo? A ver, videojuegos, jugar videojuegos. Algunos juegos pueden promover la violencia o la inmoralidad, pero los juegos en sí no están condenados. Apostar o juegos de azar. Si bien la Biblia habla del amor a dinero, no prohíbe explícitamente los juegos de azar. Pero yo tengo un problema aquí con esto. Entonces yo tengo mi opinión y mis creencias. Pero yo sí creo que es un pecado porque manifiesta una falta de confianza y fe en la provisión de Dios y empobrece al prójimo a cambio de tus ganancias. Pero en sí la Biblia no habla de juegos de azar. Pero yo tengo mis opiniones. Entonces, vamos a hablar de usar las redes sociales. El uso de las redes sociales puede tener impacto tanto positivo como negativo. Lo que importa otra vez es el contenido, ¿verdad? Bien, más cosas. Prendas de vestir. Usar cierto tipo de ropa. A menudo se juzgan las elecciones de moda,
Pero la Biblia se centra más en la modestia y la actitud del corazón, no en la ropa en sí. Entonces, hacerse tatuajes o modificaciones corporales. La Biblia menciona prohibiciones contra ciertas prácticas, pero las interpretaciones varían. Educación de los niños, ¿qué es lo mejor? Pues la Biblia no dice nada. Algunos tienen colegios públicos, concertados, colegios privados. En mi casa tuvimos el colegio en casa, que yo no sé si se puede hacer aquí en España o no. Consumir cafeína. ¿Quién aquí le gusta el café, verdad? Pues no menciona explícitamente a favor ni en contra del café. Entonces, lo que tu conciencia te diga. Salir con alguien. El concepto de citas y salir con alguien es moderno, no está en la Biblia. Las referencias bíblicas se centran más en el matrimonio y en la preparación de noviazgo. De salir, tener citas, es un concepto moderno, no está en la Biblia. Y esas actividades a menudo dependen del contexto, la intención, la convicción personal, más bien de una prohibición bíblica estricta. ¿Entendéis lo que estoy diciendo hasta aquí? ¿Vale? Estoy hablando de cosas grises, no blanco y negro. La Biblia no dice ni sí ni no contra esas cosas. Ahora, a lo mejor tú tienes una opinión o una preferencia o convicción y vamos ahí un momento. Pero la Biblia no dice nada explícitamente. Vamos a seguir con algunos temas de la actualidad sobre libertad cristiana que están debatiendo ahora en varias comunidades cristianas. Mandatos de vacunación. ¿Os acordáis de COVID? Hace unos años, la pandemia de COVID planteó preguntas sobre la libertad personal o las exigencias religiosas con respecto a los mandatos de vacunación. ¿Tomar o no tomar la vacuna? ¿Pecado o no? ¿Es pecado o no? ¿Desobedecer al gobierno o obedecer mi conciencia? Pues otras cosas que están de moda, el género, la sexualidad. La Biblia habla de ¿cuántos géneros? Por si hay alguna duda, para los en el YouTube, 2. Grandes debates sobre los derechos de las mujeres y los homosexuales y el lugar de la comunidad LGBTQ+, en la sociedad y en la iglesia. La Biblia habla de estos pecados, pero ¿qué hacemos con estas personas? Luego, expresión religiosa en la vida pública. Las cuestiones relacionadas con la capacidad de personas para expresar su fe en público. Ahora está llegando a ser discutido y en escuelas, en colegios, en la universidad, en lugares de trabajo. En Inglaterra están deteniendo a hermanos orando en la acera en contra del aborto. Entonces no están orando en público ni nada, están orando en silencio y la policía los lleva. Entonces, ¿qué hacemos? Son polémicas, especialmente en lo que respecta a la oración y los símbolos religiosos. ¿Qué más? Podemos hablar de justicia social y los que quieren ser activos, de activismo. Algunos cristianos luchan con la forma de participar en algunas de esas cosas de justicia social y al mismo tiempo mantener sus creencias religiosas, en particular en torno a temas como la igualdad, la riqueza, la pobreza, la raza, el racismo, todas esas cosas. ¿Qué dice la Biblia sobre todo eso? No habla mucho. Entonces, censura y libertad de expresión, las preocupaciones sobre la censura de los puntos de vista religiosos en los medios de comunicación, las plataformas sociales y los entornos académicos son prominentes, especialmente en lo que respecta a creencias controvertidas. ¿Qué más podemos hablar? La Biblia no dice nada de opciones del consumidor, la ética de comprar de empresas que pueden apoyar prácticas que están en contra de tus convicciones. Ir a un restaurante donde sirve alcohol
comprar en esa tienda donde, no sé, cosas que están en contra de tus creencias, una preocupación creciente para muchos cristianos alrededor del mundo, la responsabilidad del consumidor de ser cliente de esa empresa o de este negocio. Y luego la participación política. ¿Pueden los cristianos participar en la política? ¿Sí o no? Bueno, la Biblia no dice. El papel de los cristianos en la política, incluso el voto, el activismo, plantea preguntas sobre cómo navegar entre ideologías políticas y al mismo tiempo adherirse a su fe. Entonces, he puesto todas esas cosas para, no sé, abrir el apetito. Hemos dedicado mucho tiempo en estas semanas sobre hablar de la gracia vertical que viene de Dios hacia nosotros. Ahora vamos a dar un giro y comenzaremos a hablar sobre la gracia horizontal que debemos tener los unos con los otros. Todos somos diferentes, algunos tienen opiniones y convicciones personales diferentes. Y debemos amarnos el uno al otro, amén. Somos hijos de Dios y Dios mostró su amor hacia nosotros a enviar a Jesús a morir por nosotros en la cruz, por su gracia, incluso cuando todavía éramos pecadores. Y no podemos hacer nada para recompensarle por ese gran regalo de salvación, ¿verdad? No merecíamos este regalo, pero en consecuencia Pablo nos dice en Efesios, que debemos tratar a los demás de la misma manera que Dios nos ha tratado a nosotros. Entonces, en realidad, todo se reduce a una actitud. ¿Y cuál es esta actitud, Pastor Esteban? Pues Viktor Frankl, un judío sobreviviente de un campo de concentración, dijo: todo se le puede quitar a un hombre excepto una cosa: elegir su actitud en cualquier conjunto de circunstancias. Tenemos una conciencia y podemos elegir cómo vamos a responder. Y para ilustrar esto, tengo aquí dos tipos de aves. Un momento, necesito un trago de agua. ¿Cuáles son estos a la izquierda? Esos son buitres. ¿Sabe lo que buscan los buitres? Cosas muertas. Y a la derecha tenemos colibrí. Entonces, esos aves vuelan alrededor, arriba ahí en los cielos, buscando, los buitres, carne podrida, y pues prosperan con esa dieta. Pero ¿qué buscan los colibríes? Los colibríes ignoran la carne maloliente y de los animales muertos. En cambio, ellos buscan las flores bonitas ¿cómo se llama? El néctar de las flores. Y pues los buitres viven de lo que fue y los colibríes viven de lo que es. Los buitres viven del pasado, los colibríes viven de lo que es. Buscan nueva vida, se llenan de frescura y vida. Y cada ave encuentra lo que busca, ¿verdad? Sí. Y los creyentes, ¿cómo somos? Encontramos lo que buscamos. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas tú? Todos tenemos la libertad de buscar y elegir entre lo que nos conviene, pero no siempre lo que nos guste y no todo lo que es bueno para nosotros. Y toleramos los gustos de otros. Entonces, esta idea de tolerancia es muy de moda. Tenemos que establecer de qué estamos hablando cuando hablamos de tolerancia. El mundo quiere decir, nuestra cultura quiere forzarnos a creer que la tolerancia es aceptar todo. Entonces, lo que nuestra cultura realmente insiste no es en la tolerancia, sino en neutralidad forzada. Es decir, no expresar nunca desacuerdo u objeción a nada. Entonces, por ejemplo, cuando los cristianos vemos a alguien del Oriente, como del budismo en la cultura, ¿cómo nosotros pensamos del budismo o del hinduismo?
pues los cristianos dicen, pues creo que tienen sus ideas, tienen sus principios de budismo que no son verdaderos, pero están en conflicto con la fe enseñada en la palabra de Dios. Pero ciertamente afirmamos su derecho de tener esa religión y de adorar según su conciencia y practicar su fe libremente y sin impedimentos. Sin embargo, la cultura no dice esto. La cultura dice esa neutralidad forzada. Insiste a los cristianos que digan, bueno, ya sabes, el budismo es una forma tan verdadera como el cristianismo, igual como el cristianismo, de una forma válida de conocer a Dios como cualquier otra religión, incluida la fe cristiana. Y nosotros no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo. No es tolerancia, sino aceptación forzada, que realmente quita nuestra libertad. Entonces, no estamos hablando de la tolerancia de todo vale, del universalismo, de que todos los caminos llevan al cielo. Sabemos que esto no es verdad y que solo hay que ser sincero. Yo creo que los musulmanes son muy sinceros, pero equivocados. Yo creo que hay mucha gente sincera en este mundo. Entonces, hay un lugar dentro de la fe cristiana para las diferencias de opinión sobre las convicciones personales. Entonces, todo eso para que sepamos que hay esas áreas grises donde hay diferencias entre todos, donde la Biblia nos dice claramente, tajantemente, sobre algunos de los asuntos de hoy día, de polémica hoy día. Vamos a ver dos fuertes tendencias que anulan la gracia. Hemos tocado esto la semana pasada. Vamos a Romanos 12, por favor, unas páginas más atrás. Romanos 12, voy a leer los versículos aquí en Romanos 12, 9 a 17. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y pues si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso hemos tocado anoche con los hombres. Esa es la personificación del estilo de vida de un cristiano. Aquí dice cómo debemos tratar el uno al otro. Amén. ¿Estáis conmigo? La actitud del cristiano. Pero muchas veces no vivimos así, porque hay algunas tendencias que tenemos que vigilar. Primero, la tendencia de comparar. Preferimos que todos seamos iguales y con los mismos intereses, ¿verdad? Hay algo en el ser humano que nos gusta, la gente que son como yo. La gente que no son como yo, no los entiendo, son raros, no sé cómo actuar, cómo son. Entonces nos gusta la gente como nosotros. Dios nunca quiso que todos sus hijos fueran iguales. A Dios le gusta la variedad. Dios no está ahí arriba produciendo cristianos estandarizados, réplicas o fotocopias del uno al otro. Menos mal que no todos somos iguales, amén. Que cada uno tiene sus pensamientos, ideas. No es por casualidad, es la obra de Dios. Cada uno de nosotros somos distintos, individuales. El legalismo que hemos tocado exige que todos seamos iguales, unidos en
convicciones y uniformes en apariencia. Y sin embargo, la gracia encuentra placer en la diversidad, alienta la individualidad y deja lugar para las diferencias de opinión. Antes de que podamos demostrar la gracia de dejar a los demás ser como son, tenemos que poner fin a esa tendencia legalista de comparar. ¿Y qué digo siempre? No ganas cuando comparas, ¿verdad, Rosario? Entonces, no ganas cuando comparas. Entonces, tenemos que dejar de comparar el uno con el otro, porque todos somos diferentes. Al otro lado tenemos la tendencia de controlar. ¿Quién tiene ese problema? No sé si tienes este problema o no, pero este es realmente difícil para algunos. Para algunos de nosotros queremos controlar las cosas. Habla con mi esposa. Los que encuentran seguridad en la rigidez o en el orden y cómo son las cosas. Y ese también pasa a la iglesia, las cosas religiosas. Las personas que quieren controlarte utilizan la manipulación mediante el miedo, las amenazas, las sutiles insinuaciones para salir con la suya. Y estas personas no son más que matones cristianos. Y esta forma de controlar anula la gracia. Entonces, comparar, controlar. Ojo, ahora vamos a volver a Romanos 14. Y hay una advertencia aquí para todos. Escucharás verdades aquí en capítulo 14 de Romanos que irán en contra de todo lo que hay en tu naturaleza humana. Algo se resistirán a algunos de esos principios con cada fibra de su ser interior. Pero vamos a tocar los versículos ahora en Romanos 14. Pautas bíblicas que magnifican la gracia y agradan a Dios. La primera cosa que tenemos que hacer es aceptar a los demás. Aceptar a los demás. En los versículos 1 a 4, voy a leerlo de nuevo. Recibid al débil en la fe. Cuando hablamos de débil en la fe, estamos hablando de personas que llevan poco tiempo en la fe o no han crecido, no son maduros, débiles en la fe. Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil como legumbres. Como he dicho el otro día, algunos comen carne, otros son veganos. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, pauta número 1 aquí, tenemos que aceptar a los demás. Es básico para dejarlos ser como Dios manda. En Romanos 14, el apóstol Pablo está tratando de asuntos de la conciencia. Y cada uno tenemos una conciencia. La conciencia cristiana y convicciones personales. Yo tengo mis convicciones, mis ideas, mis opiniones, ¿verdad? Y tú tienes las tuyas también. A veces no están de acuerdo. ¿Qué hacemos? Pues Romanos 14 habla de qué hacemos en todos esos asuntos. El texto habla de las diferencias de opiniones, cosas dudosas, adiáforos, cosas neutrales, carne, legumbres, o los dos. Come los dos si quieres, o ninguno. Y obviamente algunas cosas son esenciales en la fe cristiana. Si yo voy a una casa y alguien me presenta con un chuletón así grande, con una patata asada o una ensalada. Bueno, me gustan los dos, pero ese de chuletón, ese es lo que me encanta, ¿verdad? Ese es de como lo hacen en Argentina, la carne asada. Muy bien, pues algunas cosas no son importantes, podemos hacer cualquier elección. Hay algunas cosas que sí son importantes en la Biblia, ¿verdad? Obviamente son esenciales en la fe cristiana. Tales cosas no son opcionales. Tú tienes que creer
en la autoridad de la palabra de Dios, la virginidad, el nacimiento virginal de Cristo, la deidad de Cristo, la muerte expiatoria sustitutiva de Cristo en la cruz por nuestros pecados, su resurrección corporal. Esas son cosas que no hay discusión. La Biblia lo dice, punto y aparte, amén. No son negociables. Pero aparte de los fundamentos de la fe, hay muchas otras cosas que no son tan claras. No son tan evidentes y no se mencionan específicamente en la palabra de Dios, como dije al principio. Esas opiniones diferentes entre cristianos que creen en la Biblia, tienen a Dios como su Padre y han recibido la salvación. Y hay esas diferencias de cómo aplicar mejor un principio o no, una opinión. Pero un principio bíblico aquí, Pablo nos dice, nos está diciendo que en esos asuntos debemos aceptar las personas con convicciones diferentes a las nuestras sin tratar de cambiar su forma de pensar. Ahora, yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios, no la palabra de Esteban, amén. Yo tengo mis ideas y opiniones, yo creo que no, que sí, pero si no tengo base bíblica, me callo. Puedo expresar mi opinión o mis pensamientos, pero no tengo autoridad de la palabra de Dios. Me estáis siguiendo, ¿verdad? Bien, entonces tú puedes creer lo que quieres, pero como el chiste, entiendo lo que dices, pero si yo pensara como tú, ambos estaríamos equivocados. Entonces, esta no es la actitud correcta. Tú puedes tener tu opinión, yo tengo la mía. Ahora, observa lo que dice ahí en versículo 3, en capítulo 14, versículo 3. El que come no menosprecia al que come, a que no come. Y aquí tenemos dos palabras importantes, menospreciar. Menospreciar significa considerar como nada, apreciar menos, menospreciar, considerar como nada, mirar con desprecio, despreciar completo o descartar por completo. Ahora, al otro lado, mira en versículo, el que come no menosprecie, y luego al final, el que no come no juzgue. Pues este es el otro lado del versículo, juzgar, criticar, ver negativamente, hacer suposiciones erróneas y dañinas sobre el carácter de la persona. Tú estás pensando cosas de tu propio corazón y de tu propia mente sobre esa persona que a lo mejor no son verdad, pero vienen de tu mente y de tu corazón. Y estás, ¿qué es la palabra? Poniendo esas ideas sobre esas personas. Mirar con los demás con desprecio está mal. Y juzgar a otros está mal. Los dos extremos. ¿Lo hacemos? A veces sí, a veces lo hacemos, pero no es correcto. Entonces, ¿qué es la aceptación? Significa que, escúchame, que eres tan valioso tal como eres en los ojos de Dios. Tú eres importante y valioso. Eres un hijo de Dios y Dios te permite ser quien eres realmente. No estamos hablando de pecado aquí, nada en contra de la Biblia. Estamos hablando de cosas periféricas. Y amamos a esas personas, si son como nosotros o no. Y si parecen raros o no, amamos a esas personas. Y la aceptación significa que puedes expresar tus ideas aquí delante de nosotros en la iglesia con otros hermanos de la fe. Puedes expresar tus ideas sin que te hacen callar. Cállate, esto no está permitido, no puedes expresar esas ideas. Incluso puedes expresar pensamientos heréticos. ¿Sí o no? ¿Sí? Discutirlo con preguntas inteligentes. Y tú puedes hacerlo con seguridad que nadie aquí te va a azotar o tirar piedras. Bueno, esto es tu... Nadie te juzgará, aunque no estemos de acuerdo contigo.
¿vale? Pero tú tienes la libertad de expresarlo. No significa que nunca te vamos a intentar corregir, ni te demostrarán que estás equivocado. Estoy hablando de lo que dice la Biblia, claramente. Y simplemente significa que hay seguridad para tú mismo, que nadie te destruirá por prejuicios. Entonces, pauta número 1, aceptar a los demás es fundamental para dejarlos ser como Dios manda. La B2, dejar a otros decidir por sí mismos. Vamos a ver los versículos 5 a 8 de nuevo. Bien, después de este mensaje debemos tener mejor entendimiento de ese capítulo 14. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día a día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso de día lo hace para el Señor. El que no hace caso de día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Entonces, aquí dice que tenemos que dejar a otros decidir por sí mismos. No podemos imponer. Y la pauta aquí, rehusando dar órdenes a otros, le damos al Señor la libertad de dirigir sus vidas. Me explico. Tenemos que rehusar ser Dios en las vidas de esas personas y dejar a Dios dirigir las vidas de esas personas. Amén. Algunos aquí quieren ser Dios. Yo quiero ser mi propio Dios y Dios tiene que recordarme, yo soy Dios, no tú. Y cada uno de nosotros queremos controlar a otros, pero tenemos que rehusar dar órdenes a otros y le damos al Señor la libertad de dirigir sus vidas. Al final del versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No en mi mente, en tu mente. Amén. Cada uno tiene que seguir su conciencia dirigido por el Espíritu Santo. El punto de Pablo parece ser muy claro aquí. ¿Y qué nos dice? Ocúpate de tus propios asuntos. Las convicciones personales de un cristiano son así, personales. Y pues te daré un ejemplo de mi vida personal. Y cuando digo mi vida personal, se levantan los oídos. Mi padre fumaba 2 paquetes de cigarrillos cada día. Yo no fumo. Mi padre bebía 2 cafeteras al día de café. Y yo no bebo café. Es mi preferencia. Kelly tampoco, aunque sí mastica el tabaco. No, eso estoy bromeando. mi abuelo sí masticaba tabaco. Oh, qué feo. En nuestra casa no bebemos alcohol. No estoy diciendo que soy mejor o peor que tú, ¿vale? Mejor o peor de los que beben café o fuman cigarrillos. Es una convicción personal, no es un principio universal para todos, pero sí creo que hay sabiduría bíblica en abstenerse de algunas de esas cosas que perjudican el cuerpo, ¿de acuerdo? De abstenerse de algunas de esas cosas adictivas, ¿vale? Y pues queremos ayudar a otros a crecer hasta la madurez, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Y pues dejemos que las personas sean diferentes. Pues cuando conozco a un hermano en la fe que tiene un hábito diferente, pues, observo, no digo nada, a no ser que, por Dios, esas que dicen por Dios, eso me roza, es que está tomando el nombre de Dios en vano. Entonces, lo he dicho a algunos de vosotros aquí, eso de Sudamérica, de decir por Dios, por todas las cosas, es tomar el nombre de Dios en vano. Pero a lo mejor tú tienes otros hábitos y cosas y preferencias que para mí son diferentes o raros, pero observo
no digo nada, dejo a cada uno ser como es. Tenemos que dejar de intentar controlar, manipular a las personas para que adapten a nuestras ideas de lo que es o debe ser un cristiano. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Amén. ¿Estáis vivos, despiertos? Muy bien. Pauta número 2. Negarnos de dictarles a los demás y permitir al Señor la libertad de dirigir sus vidas. Seguimos. Número 3. Negamos juzgar a otros. Versículo 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante, ¿dónde? El tribunal de Cristo, porque escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de su prójimo. ¿Qué dice, verdad? No es lo que dice la palabra de Dios. Lo he cambiado. ¿Habéis fijado? Ok, estoy probando si estáis despiertos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Muy bien. Entonces, la pauta aquí, liberar a otros, significa que nunca asumimos una posición para la cual no estamos calificados. Nadie aquí es Dios. No estamos calificados para juzgar, no somos omniscientes, así que no podemos leer los corazones, los motivos de las personas. Somos finitos. Y así que no podemos ver qué pasa en tu vida, en tu casa, en tu trasfondo, tu historia, tus experiencias. No sabemos qué estás pensando, las emociones, tus experiencias, o cómo es en tu caso, tu matrimonio, o cómo está con tus hijos, lo que sea. Somos humanos, así que somos imperfectos, inconsistentes, subjetivos, y no somos Dios. Amén. Así prefiero. Hay un solo Dios. Como somos incoherentes, no estamos calificados para juzgar. Juzgamos lo que la Biblia dice claramente. Amén. No estamos hablando de pecado, ¿me entendéis? Estamos hablando de otras cosas. No somos calificados para juzgar. Por supuesto, si es algo de la palabra de Dios, debemos ocuparnos del problema. Hay que tener discernimiento. Hay lugar para discernimiento. Tenemos que tener madurez. ¿Y significa esto que siempre debemos estar de acuerdo? Por supuesto que no. En cuanto a las palabras de Dios, sí. Pero debemos ser civilizados en nuestros conflictos. Entonces, liberar a otros significa que nunca asumimos una posición para la cual no estamos calificados. Número 4. Expresa tu libertad con sabiduría. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si tú crees que esta carne de cerdo es inmunda, pues adelante tú, me lo pasas. Pero para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Dios, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y yo estoy convencido de que todos aquí queremos agradar a Dios. Amén. Dice aquí versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Esta es nuestra meta, es lo que deseamos y es aprobado por los hombres. Entonces, la pauta número 4, amar a los demás requiere que expresemos nuestra libertad con sabiduría. El amor debe ser
la autoridad que gobierna nuestra expresión de libertad. Debemos vivir en libertad para agradar a Dios, no agradar a los demás. Tenemos que dar cuenta a Dios, no a cada uno. Responderemos ante Cristo, no ante los demás. Dice aquí, compareceremos, versículo 10, ante el tribunal de Cristo. Y Él es quien nos juzga. Y necesitamos actuar en nuestras vidas y en la forma en que hacemos las cosas debido a nuestro amor por los demás. Tenemos que hacer cosas por amor, y no ser tropiezo, estimando a los demás superiores a Él mismo, humillándonos, tomando segundo lugar para no ser un tropiezo, sirviendo a Cristo y a sus hijos, sabiendo que tendremos que responder a Él y pues no a lo que otros piensan y dicen. Voy a parafrasear estos versículos, voy a decirlo de otra manera. Nada que no esté específicamente designado como malo en las Escrituras es malo. ¿Estamos de acuerdo? Sino más bien una cuestión de preferencia o gusto personal. Así que déjalo ser. Incluso si personalmente no harías lo que otro está haciendo, déjalo ser. Y tú que sientes la libertad de hacerlo, no hagas alarde de ello ni te burles de los que no están de acuerdo. Estamos en plan de la edificación de nuestra iglesia, no la destrucción. Y recordemos todos que el plan general de Dios para el reino no se moldea con cosas pequeñas, como lo que una persona prefiere sobre otro, sino con cosas grandes como la justicia, la paz y el gozo. Entonces nosotros podemos disfrutar de la libertad sin hacer alarde de ella. Hazlo sabiamente, en silencio, en privado y con personas que piensen como tú, pero no ser un problema, un tropiezo para otros. Bueno, vamos a ver el último punto aquí del mensaje. Algunas acciones que demuestran gracia. Y los versículos que terminan aquí, versículos 19 a 23. Así que, ¿qué hacemos? Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Buenas palabras, amén. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Tenemos que poner esto de comida, bebida, todo eso, algunas cosas de hoy día, ¿vale? No estamos hablando del primer siglo. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come, o como educa a sus hijos, o lo que sea. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, no vayas en contra de tu conciencia. Amén. ¿Sí? Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. ¿Y qué dice al final del versículo 23? Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Busca cosas que fomentan la paz y ayudan al crecimiento de los demás. Y filtra todo lo que hagas a través de esa doble rejilla. Esto fomentará la paz o el conflicto. Este dañará y ofenderá o ayudará y fortalecerá. Entonces yo sé que esto es mucho para pensar en un solo mensaje, pero ¿es ayuda o hace daño? Así sencillamente, ¿es ayuda o hace daño? Entonces aquí en versículo 20, recuerde que sabotear a los santos daña la obra de Dios. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Entonces saboteas a los santos, a los cristianos, cuando haces alarde, te jactas de tu libertad, sabiendo que otros tienen convicciones diferentes en contra de ella. Entonces no lo hagas. Número 3 aquí, ejercita tu libertad solo con aquellos que pueden disfrutarla contigo. No
fuerces tus opiniones personales sobre otros, a ver si lo digo bien, restringiéndote por amor. Bien, versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Quién es el punto de vista aquí? El enfoque, no en ti mismo, sino en Dios y cómo puedo ser una bendición a mi hermano o a mi hermana. Y el número 4, determina dónde te encuentras y rehúsa jugar a ser Dios en la vida de nadie más. Entonces, tú tienes fe, tenlo para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Entonces, me enseñaron en la universidad, si hay duda, no actúes. Si hay duda, no hagas nada. Si no estás convencido que esta es la voluntad de Dios o esto es correcto, no lo hagas. No tomes no tienes las ideas claras o no tienes las cosas bien para tomar esa decisión o esa mudanza o ese trabajo, lo que sea, pues hasta que lo tengas claro, pues espera. Entonces no vas en contra de tu conciencia. A dejar que los demás sean como son, te liberas para prestarle toda tu atención a lo que Dios está tratando de hacer de ti. Cuando estás totalmente absorbido por eso, no tendrás el tiempo ni la energía para aferrarte a la vida de otra persona. Romanos 14 no es un capítulo sobre temas centrales de la fe. Estamos hablando sobre cosas periféricas, como la carne sacrificada a los ídolos, las observaciones de días religiosos. ¿Qué es el punto aquí de la palabra de Dios? Pablo está enseñando que esas cosas extras, periféricas, no deberían causar divisiones entre los hermanos en la fe. El cuerpo de Cristo debe tener unidad y diversidad. No solo debe incorporar una diversidad de dones, sino que debe tolerar una diversidad de opiniones. Adiáforos, cosas neutrales. Entonces, hemos empezado con una lista larga de cosas. No voy a repasarlo de nuevo, lo puedes pasar en el YouTube o puedo pasarlo a la iglesia después. Pero hay muchas cosas de división, posible división, cosas polémicas, ideas, sí o no. Y pues tenemos que hacernos entender que debemos esforzarnos por la unidad en asuntos de fe y la gracia en asuntos de opinión y el amor en todas las cosas. ¿Vale? Donde es adiáforos, es cosas neutrales. La Biblia dice no, ni nada, ni sí. Entonces nosotros tenemos que tener esa madurez, la conciencia, la sensibilidad de observar cómo está afectando a nuestros hermanos y lo que agrada a Dios y lo que nos dice nuestra conciencia. Así es. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a dedicar este mensaje al Señor.